Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de libro de Romanos. Estamos avanzando en el capítulo 9. Hoy vamos a desarrollar del versículo 18 y 24, que sería la continuación de lo que estuvimos desarrollando de la semana pasada, que era desde el versículo 14 en adelante, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar lo que Pablo estaba enseñando sobre la elección, de cómo Dios escoge, cómo Dios realmente hace su obra. Y para entrar en contexto, vamos a leer Romanos capítulo 9, desde el versículo 18 hasta el versículo 24, vamos a estar desarrollando hoy. Romanos capítulo 9, versículo 18 al 24. Vamos a leer para entrar en contexto. Dice: de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Entonces Pablo continúa su enseñanza. Ya la semana pasada estuvimos desarrollando la parte que hablaba de la elección de Jacob, y estaba desde el versículo 14. Vamos a leer para poder entender mejor lo que vamos a desarrollar hoy. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice, desde el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, el Señor tiene misericordia, y del que quiere endurecer, Él endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, la semana pasada estábamos desarrollando lo que Pablo enseñaba sobre la elección, que nosotros no somos elegidos porque Dios vio algo bueno en nosotros, porque Él sabía que nosotros íbamos a ser buenas personas, porque decía en el versículo 11 de Romanos 9, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por la elección, dice, sino por las obras, sino por la elección del que llama. Entonces, Dios mismo estaba enseñando en la lección anterior que Dios no nos escogió a cada uno de nosotros porque vio algo bueno en nosotros, porque en el fondo de nuestro corazón había algo bueno. Eso habíamos desarrollado en el Romano capítulo 3, donde Pablo enseñaba que no hay ni un solo justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, se desviaron. Entonces, la naturaleza del hombre es realmente estar en contra de Dios. El hecho de que nosotros nos hayamos acercado a Dios es porque Él realmente hizo una obra en nosotros. Escuchamos el Evangelio y Dios fue el que realmente, a través del Espíritu Santo, quebrantó nuestro corazón para que podamos realmente creer. Entonces, no es como dice acá en el versículo 12, en el versículo
11, aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y en una parte dice que no depende del que corre, sino que del que llama, ¿verdad? Entonces, no dependió de nosotros haber creído en Dios, dependió realmente de una obra del Señor. Él dice que antes de la fundación del mundo ya nos predestinó y ya nos, dice, llamó para su propósito. Entonces, ¿cuál fue el medio que Él eligió para que cada uno de nosotros hayamos creído? Que escucháramos el Evangelio, que alguien nos haya predicado. Pero Dios ya estuvo planeando nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice en Efesios capítulo 1, que antes de la fundación del mundo, antes que creara todo el universo, Él ya nos predestinó. Dice, y nos predestinó para que hagamos buenas obras, para que seamos realmente hijos suyos. Entonces Pablo continúa enseñando hoy desde el versículo 18, diciendo, antes para continuar vamos a leer una introducción sobre este estudio. Dice, la segunda pregunta que Pablo anticipa y contesta es, ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios en su soberanía, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿cómo pueden los seres humanos ser hechos responsables por sus decisiones? ¿Cómo pueden ser culpados por su incredulidad y pecado cuando su destino ya había sido determinado por Dios? También, en este caso, el razonamiento mismo pretende impugnar la justicia y la ecuanimidad de Dios. Cuando Israel estaba conquistando Canaán, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con reyes cananeos. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía, dice, el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés en Josué, capítulo 11, versículo 18 al 20. Podemos buscar ese ejemplo de cómo Dios también obra a través de la maldad del hombre para hacer su propósito. Josué 11, del 18 al 20. Dice como título, Josué se apodera de toda la tierra. Dice el versículo 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Versículo 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Versículo 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiese con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, Dios mismo usó siempre también la maldad del hombre. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aún así, a los que Dios no aceptaron a Cristo, a los que no aceptaron a Dios, a los que no siguieron el camino de Dios y decidieron vivir su camino de maldad, aún eso Dios usa para su propósito. Así como decía el ejemplo del faraón. El faraón ya era un hombre malvado, pero ¿qué hizo Dios? Dios usó realmente al faraón para mostrar su gloria. Cuando dice endureció el corazón de faraón, no quiere decir que Dios hizo algo para que él sea más malvado, porque Dios dice no va a tentar a nadie. Como dice en Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno hace la maldad de acuerdo a su concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hizo fue usar realmente al faraón como sacándole toda restricción de su maldad, y ahí el faraón dio rienda suelta a su maldad y empezó a hacer todo lo malo a Israel. Pero Dios nunca puede o va a estar detrás de las acciones malvadas del hombre, sino que Dios más bien usa eso también para su propósito. Y vemos a lo largo de la historia de Israel, siempre hubo naciones perversas, pero que aún así Dios usó para inclusive castigar a Israel, como el ejemplo del reino de Asiria, el reino de Babilonia, de Nabucodonosor. Eran naciones paganas, pero que aún así Dios usaba a esas naciones para castigar a Israel por su desobediencia, por haberse olvidado de Dios. Entonces, dice acá
en Romanos capítulo 9, versículo 18, de manera que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece Dios su corazón para su propósito. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes el hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dice el versículo 18. Siguiendo con el estudio dice, la voluntad soberana y última de Dios también es algo que se enseña con la misma claridad en el Nuevo Testamento. Más adelante en su carta dirigida a Roma, Pablo dice a sus lectores, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Eso está un poquito más adelante en Romanos 11:7. Romanos 11:7 dice, Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, Dios siempre usó todo a su favor, a su propósito, inclusive la desobediencia, la maldad, para mostrar su gloria, para mostrar realmente que Él es soberano, que Él es justo, que Él es un Dios realmente que cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces, en su sabiduría perfecta y en su justicia y juicio perfecto, Dios ha destinado a algunas personas para salvación por su gracia y debido a su pecado e incredulidad, ha dejado a los demás a la condenación bajo todo el peso de su ira. Cuando hizo referencia a los incrédulos que no se arrepienten, Pedro escribió esto, hablando en 1 Pedro 2:12, hablando de las cosas malas, de la maldad del hombre, que no entienden, que son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Muchos críticos de esta doctrina, quienes supuestamente salen a la defensa de la justicia de Dios, se equivocan al no reconocer que todo ser humano, desde la caída, merece nada más que la justa condenación de Dios a una eternidad en el infierno. Por lo tanto, no es injusto que de conformidad con su gracia soberana, Él opte por elegir a algunos pecadores para salvación. Y eso es lo que estaban diciendo acá los que se oponían a Pablo. Más bien, Pablo se anteponía a lo que ellos podían pensar. Cuando Pablo dijo, que Dios dijo en Éxodo, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera y me voy a compadecer de quien yo quiera. Entonces, decían los que respondían a esto en el versículo 18 de Romanos 9. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y responde en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, el hombre en su naturaleza, bajo sus estándares o conforme a sus estándares, piensa que lo que Dios hace es injusto, pero Dios enseña acá de que Él, de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere se compadece. Lo mismo pasó en los versículos anteriores cuando Pablo enseñó que el Señor decidió amar a Esaú y aborrecer, amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y muchos dijeron, pero eso no es injusto. Eso está en el versículo más atrás. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, muchos pueden decir, pero si el Señor no escoge conforme a lo que nosotros podamos hacer, no porque una persona pueda hacer o Dios pueda ver en el futuro que esa persona es alguien que hace bien las cosas, que se comporta bien, por eso lo escoge. No lo escoge por eso, sino que los estándares de Dios dice que es antes que naciera Esaú, antes que naciera Jacob, antes que hicieran bien o mal, Dios ya decidió, dice, amar, tener misericordia de Jacob, compadecerse de Jacob y no hacer lo mismo con Esaú. Entonces algunos respondían, eso no es injusto y eso es lo que muchas veces queremos hacer nosotros. Queremos, digamos, determinar algo de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra moral, de nuestra justicia. Pero la justicia de Dios, lo que Él hace es diferente.
Y muchas veces olvidamos que realmente todos merecíamos condenación, todos merecíamos ir al infierno. El hecho de que Dios decidiera salvar a un remanente, salvar a un pueblo escogido, es algo que Él quiso hacer en su soberanía. Entonces, nadie dice que injusto es el Señor que, mereciendo todos nosotros ir al infierno, ha decidido salvar a muchos, ¿verdad? Pero cuando es lo contrario, cuando se dice que Dios decidió tener misericordia de unos y no de otros, algunos dicen que injusto, ¿verdad? Eso es lo que decía en el versículo 14. Porque Pablo estaba enseñando que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y entonces muchos podrían pensar, entonces eso es injusto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo, porque Él se compadece de quien quiere compadecerse y Él tiene misericordia de quien quiere. Por eso es que en el versículo 18, cuando Él continúa con eso, de manera que de quien quiere tiene misericordia y quien quiere endurecer, endurece, surge la siguiente pregunta que podrían hacerle a Pablo. Pero si Dios entonces ya decidió, por ejemplo, amar a Jacob, aborrecer a Esaú, entonces, ¿por qué me inculpa a mí si al final quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Y justamente esos pensamientos vienen desde nuestra perspectiva, mirando desde nuestra justicia, pero nuestra justicia, nuestros caminos son diferentes a lo que Dios piensa. Vamos a compartir Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Isaías capítulo 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primeramente Dios dice, mis caminos no son como los caminos de ustedes, tampoco mis pensamientos. Y después hace como una especie de comparación. Hay una brecha muy alta o muy distanciada de lo que nosotros pensamos con lo que piensa Dios. Y muchas veces lo que nosotros queremos hacer es reducir a Dios a nuestros estándares, cuando en realidad nosotros tendríamos que someternos a los estándares de Dios. Si Dios dice una cosa, es porque así realmente Él lo enseña. Aunque muchas veces no podamos entender, tenemos que aceptarlo por fe, porque Él lo dice así. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Como decía Pablo en 1 Corintios 13, hay cosas que yo veo de una forma parcial, pero que un día cuando esté con el Señor voy a verle tal como es. Pero lo cierto, lo concreto es que Dios enseña realmente de esta manera cómo Él escoge, cómo Él elige, cómo Él hace su obra de salvación. Pero nosotros queremos ponerla a nuestro nivel diciendo, ¿acaso es injusto? Pero si Dios hace de esta manera, ¿por qué entonces me inculpa? Como decían los que escuchaban seguramente, o lo que Pablo pensaban que iban a hacer esa pregunta después de escuchar esta enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que entender realmente que la obra de Dios sobrepasa lo que nosotros podamos pensar. Que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son iguales a la de Dios. Inclusive hay una brecha abismal en comparación a la que es el camino y los pensamientos de nuestro Señor. Dice, muchos críticos de esta doctrina, dice, quienes supuestamente están en la defensa de la justicia de Dios se equivocan al no reconocer que todo ser humano desde la caída merece nada más que la justa condenación de Dios a una eternidad en el infierno. Por lo tanto, no es injusto que de conformidad con su gracia soberana Él opte por elegir a algunos pecadores para salvación. Por supuesto, no es que nosotros podamos entender a plenitud lo que Dios revela acerca de su elección y predestinación soberana. Esto es algo que únicamente puede ser aceptado por fe cuando reconocemos que es la verdad sencillamente porque Dios ha revelado que es así. Como creyentes sabemos que nosotros mismos merecemos únicamente el rechazo y la condenación de Dios, pero también sabemos que por razones que competen exclusivamente a su soberanía, Dios nos ha elegido para ser sus hijos y en su propio tiempo y manera nos ha traído uno por uno a la fe salvadora en Jesucristo a través de escuchar el Evangelio,
Como dice la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Por otra parte, también sabemos que nuestra voluntad humana jugó un papel en nuestra salvación. Jesús dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Esto corresponde a la opción de la voluntad de Dios. Pero Jesús también dijo inmediatamente a continuación, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Esta es la decisión que el hombre toma por voluntad propia, a la cual Dios da acceso gratuito en su gracia a todos los que creen en su Hijo. Entonces, muchas cosas no vamos a entender de lo que Dios enseña a plenitud. De hecho, inclusive nosotros creemos en la Trinidad, pero aunque creemos en la Trinidad, no podemos entender su complejidad. Podemos dar razones o ejemplos de cómo es, pero no podemos comprender cómo es realmente esa convicción, esa enseñanza de que realmente creemos en un Dios, que hay un solo Dios, pero también creemos en lo que dice la palabra, que se manifiesta en tres personas. Pero aunque sea algo difícil de entender, lo aceptamos, lo creemos, porque está en la palabra de Dios. Lo aceptamos por fe, porque Dios lo dijo. Y así también, si Dios dijo en su palabra que Él escoge, no de acuerdo a nuestras obras, no de acuerdo a lo que podamos hacer, sino de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, entonces tenemos que creer que Él lo escribió así. Nunca vamos a saber en esta vida cuáles fueron los parámetros que Dios usó para que nosotros podamos haber recibido su misericordia, su compasión. Lo claro, como está en Romanos 9, es que no es por obra, no es porque hayamos sido buenas personas, porque eso le dejó en claro Pablo a lo que estaba escribiendo, que antes que hicieran bien, antes que hicieran mal, antes que nacieran, antes que estuvieran ya en esta tierra, Dios ya decidió amar a Jacob. Entonces Dios no elige, sus estándares no son en base a lo que Él pueda ver, que Él pueda ver algo bueno en nosotros, porque realmente no hay nada bueno en nosotros. Como decía en Romanos 3, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Somos, como dices, como sepulcros que estamos totalmente podridos, estamos muertos en nuestro delito y en nuestros pecados. Entonces el hecho de que todos hoy conozcamos a Jesús es porque Él hizo una obra realmente en nosotros primeramente, porque desde antes que existiéramos, Él ya estuvimos en su mente, nos escogió y preparó el momento para que cada uno de nosotros en determinado tiempo de nuestra vida escuchemos el Evangelio y respondamos favorablemente. Por eso es que si Dios no hace primero esa obra a nosotros, es imposible que nosotros aceptemos el Evangelio, porque por nuestra naturaleza pecaminosa no queremos escuchar el Evangelio, no lo aceptamos. El hecho de que un día lo hayamos aceptado es porque realmente Dios primeramente ya hizo una obra en nosotros. Como dice en Efesios capítulo 2. Vamos a compartir Efesios capítulo 2, donde habla claramente de lo que Dios hace. ¿Y en qué condiciones estábamos cuando Dios hace esa obra? Todos conocemos Efesios 2, versículo 8, ¿verdad? Salvo por gracia. Pero empezando, Efesios capítulo 2 dice, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces dice, Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Uno que está muerto no puede hacer absolutamente nada. Espiritualmente estábamos muertos y espiritualmente no podíamos responder a Dios porque estábamos muertos. Dios primero tenía que darnos vida antes que nosotros aceptemos el Evangelio. El hecho de que nosotros hayamos aceptado un día el Evangelio y al Señor como nuestro Señor Salvador es porque primero hizo una obra de regeneración en nosotros. Nos dio vida para que realmente podamos ver nuestra condición de pecador, para que podamos ser convencidos por el Espíritu Santo que realmente necesitamos a un Salvador. Entonces, eso es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. No porque hayamos hecho algo bueno o porque seamos personas, seamos buenos vecinos, buenos ciudadanos, no. Realmente fue por su gracia, por su misericordia. No hay nada que realmente haya podido ver Dios en nosotros para que nos haya elegido. Es solamente por gracia, por misericordia. Entonces dice, continuando, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó,
¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, Pablo le responde a esos que dicen que si Dios hace esto, entonces es injusto. Si Dios hace eso, entonces no es justo, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para discutir lo que Dios dice? Él estableció estas cosas de esta manera y nosotros tenemos que aceptarlo, aunque sea chocante, aunque realmente sea algo que vaya contrario a nuestra moral o a lo que nosotros pensamos. Nosotros no somos nadie para discutir delante de Dios. Realmente tenemos que someternos o humillarnos delante de Él y aceptar lo que Él realmente enseña, ¿verdad? Dice, para entender plenamente a Dios, sería necesario que nosotros fuésemos iguales a Dios, al Dios que nos hizo. Una noción más absurda todavía que la idea de que una vasija de barro sea igual al alfarero que la moldeó. Independientemente de la soberanía de Dios, independientemente de que la soberanía de Dios pueda significar en toda su plenitud, no significa y no puede significar que Él haya elegido que los hombres se vuelvan pecadores y se queden así. Nuestro Dios, perfectamente santo y justo, no es responsable en lo más mínimo por la pecaminosidad de sus criaturas. Santiago expresa esta verdad de una manera rotunda. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. También en Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dijo Habacuc acerca del Señor, ni puedes ver el agravio. Como sucede en el resto de Romanos 9 y sin duda en el resto de las Escrituras, los últimos 3 versículos de este pasaje no intentan mostrar la fuente o el origen del mal, ni tratar de explicar lo humanamente inexplicable entre la justicia de Dios y la ecuanimidad. El apóstol simplemente hace una declaración en forma de una pregunta retórica. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Luego Pablo procede a presentar 2 razones, si no se constituyan una explicación completa para entender por qué Dios permitió que el pecado entrara y contaminara su universo. El término griego que se traduce con la expresión queriendo es mucho más fuerte que la connotación de esta palabra en español. La palabra griega transmite la idea de una intención determinada, no de una aquiescencia o consentimiento indiferente o desválido. En primer lugar, Pablo dice, Dios determinó permitir la presencia del pecado en su creación porque esto le dio oportunidad para mostrar su gloria, para mostrar su ira. Dios es glorificado al hacer un despliegue de su ira, así como lo es al extender su gracia, porque estos 2 atributos por igual, al lado de todo lo demás, forman parte de su naturaleza y atributos por igual, al lado de todos los demás, forman parte de su naturaleza y carácter divinos, los cuales son perfectas y permanentemente congruentes en sí mismos y dignos de afecto y adoración. Incluso el enojo, la venganza, la retribución de Dios que son derramadas sobre los pecadores son aspectos gloriosos de su carácter, porque hacen un despliegue de su santidad majestuosa. Entonces, ¿por qué? Como dice acá, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Entonces, aún este mundo que se va destruyendo, que cada vez hay más maldad, cada vez hay más cosas inmundas, todo eso inclusive Dios lo soporta, pero para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza, para mostrar, como después vemos en Apocalipsis, lo que va a ser finalmente, ¿verdad? Su poder, su justicia, y que Él va a hacer justicia, y que Él va realmente a restaurar todo. Entonces, inclusive todo esto que hoy nos rodea, el pecado, la maldad, todo eso Dios permite y soporta con un fin también, ¿verdad? De mostrar su gloria, de mostrar que en medio de un mundo de maldad, Él muestra su misericordia y su compasión, que decide
por su voluntad, por su soberanía, salvar a un remanente en toda la historia, aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Versículos 23 y 24 para terminar. Dice, y para hacer notorias las riquezas de gloria, las mostró para con los... Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Siempre se dice que para que podamos entender mejor el amor, tiene que existir todo lo contrario, ¿verdad? El odio, el egoísmo, el rencor. Donde más podemos ver realmente, o es más notorio el amor de Dios, primero debe haber todo lo contrario, ¿verdad? Para que podamos ver la justicia de Dios, tenemos que ver realmente lo malvado del hombre. Para que podamos ver la bondad de Dios, tenemos que estar rodeados de maldad. Porque así podemos dimensionar realmente de qué Dios nos salvó, de qué Dios nos libertó, de qué Dios nos rescató. Entonces, todo lo que Dios permite, inclusive en este mundo, es para nuestra bendición. Entonces, dice para ir terminando, la verdad inescrutable según la cual Dios elige a los hombres para salvación y a otros para destrucción, no fue revelada para confundirnos o contrariarnos, y ciertamente tampoco para tentarnos a poner en entredicho el carácter personal de Dios. Esa verdad es dada para demostrar la gloria y la soberanía de Dios para con todos los hombres. También es dada para hacer que los creyentes seamos todavía más agradecidos a Él por habernos escogido, porque en nosotros mismos no éramos ni somos más dignos de recibir salvación de quienes se pierden. Eso también tenemos que entender. Tenemos que ser agradecidos a Dios por su compasión, por su misericordia, porque aún todo lo que hoy alcanzamos salvación de Dios, no merecemos, ni no tenemos mayor, no somos ni siquiera mejores de aquellos que no reciben salvación. Somos tan igual de pecadores como todos aquellos que se pierden. Y el hecho de que hoy estemos en la salvación de Dios es por su gracia, por su misericordia. Vamos a compartir Efesios, capítulo 1, donde Pablo habla de la predestinación, pero él empieza su carta en el versículo 3 con una alegría, con un agradecimiento a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice como título, bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Pablo celebraba esto? Porque si Dios realmente no nos hubiera escogido, si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros, absolutamente nadie se hubiera salvado. Si Dios hubiera puesto la salvación a la merced de nuestra voluntad, todos hubiéramos rechazado a Cristo. El hecho de que nosotros hemos aceptado a Cristo es porque Él ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y como dice en el capítulo 2, en nuestra condición de muerte, de pecado, ahí Él nos dio vida para que podamos creer. Y eso es lo que Pablo celebra. Bendito sea el Dios, ¿verdad?, que nos bendijo con todas bendiciones celestiales, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y acá dice, según el puro afecto de la voluntad de Dios. No es según la voluntad de Dios un 90% y según mi voluntad 10%, no. Según el puro afecto de la voluntad de Dios. El hecho de que hayamos alcanzado salvación es por algo totalmente y obra completamente del Señor. Nosotros no tuvimos nada que ver en esa salvación, no tenemos ningún mérito. Por eso dice en el versículo 8 de Efesios 2 ahí mismo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Inclusive la fe para creer es un regalo de Dios, porque dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. El medio, el camino por el cual alcanzamos salvación es la fe en Jesús. Pero inclusive ese medio
por el cual alcanzamos salvación es un don de Dios. Esto no de vosotros. No tenemos nada para realmente decir que el Señor nos escogió porque vio algo bueno en nosotros o porque nosotros voluntariamente le hemos escogido. Es una obra total de Dios la salvación. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando acá. Nosotros no podemos decir que Dios es injusto, no podemos decir que el Señor realmente no hace las cosas de manera correcta porque, como dice Pablo, nosotros quiénes somos para discutir, para altercar con Dios. Él es Dios soberano. Y nunca tenemos que olvidar que todos merecíamos realmente perdición y infierno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay, como dice Romanos 3, ni un justo, ni a un solo uno. No hay quien pueda realmente acercarse delante de Dios y ser justo. El único justo que no pecó y que vivió nuestra vida y que pasó todas nuestras tentaciones y sufrimientos es Jesús. Por eso es que por medio de Él y su sacrificio y creyendo en Él, es la única forma que podemos alcanzar salvación. Entonces, esto era lo que Pablo estaba enseñando en esta parte, de que realmente la salvación, la elección, que la predestinación, todo es obra del Señor. Y el hecho de que nosotros hayamos creído es porque primeramente Él hizo una obra en nosotros. Y que realmente, inclusive la fe que hemos depositado en Él al oír la palabra del Señor es un don, un regalo del Señor. Entonces, eso, para terminar acá, dice, tanto al mostrar misericordia como juzgar el pecado, Dios no hace distinciones de ninguna clase basada en consideraciones de raza, trasfondo étnico, nacionalidad, inteligencia, ni siquiera de mérito moral o religioso. Él distingue únicamente entre aquellos a quienes ha escogido y a los que no. Esta es una verdad difícil de aceptar porque va en contra de las inclinaciones y estándares naturales del hombre. Al hombre natural le parece que es un descaro y una injusticia. E incluso al creyente más fiel y mejor enseñado le resulta algo imposible de explicar en toda su complejidad. Pero la verdad como tal es plenamente bíblica y se encuentra entre el grupo de verdades enseñadas por Pablo, acerca de los cuales Pedro dijo en su epístola en 2 de Pedro 3:16. Dijo, hay algunos difíciles de entender, las cuales los indultos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Para quienes reciben la palabra de Dios en su plena inerrancia, siempre habrá una tensión entre entender del todo la voluntad soberana de Dios y reconocer por completo sus requisitos de fe por parte de los humanos. Lo único que podemos hacer es creer lo que enseñan las Escrituras y aceptar en nuestros corazones lo que no podemos explicar con nuestras mentes. Por demás, aunque las Escrituras dicen muy claramente que Dios elige y rechaza única y exclusivamente con base en su soberanía divina, deja igualmente en claro que Dios no haya placer alguno en la muerte de los malvados, como está en Ezequiel 18:32, y no tiene el deseo de que perezca una sola persona, como está en 2 Pedro 3:9, sin poner en entredicho su santidad ni su justicia. Jesús nos afianza con certeza que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aunque Dios escoja quién se salva y quién no, Él no se complace, dice, en la muerte del pecador. Él no se complace. Eso está en Ezequiel 18:32, que dice que Él no se alegra cuando ve al pecador perderse. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie realmente vaya a condenación, pero también la verdad es que si Él no hace una obra, si Él no escoge, absolutamente todos nos hubiéramos perdido. De hecho, que hoy podamos alcanzar salvación es porque Él escogió según su soberanía, según su propósito, conforme al puro afecto de su voluntad, y mostró misericordia y compasión para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos al Señor, y así también debemos seguir con la obra de seguir predicando, porque hay muchos que también están esperando recibir el mensaje, aquellos que Dios también ha escogido para salvación. Entonces, eso es lo que hoy hemos desarrollado en esta noche, y la siguiente semana vamos a estar continuando con la parte final de Romanos
capítulo 9. Entonces así culminamos el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.